El hijo de mi hermano salió de la habitación de mi hijo, llevando puestas, accidentalmente, sus Apple Vision Pro de $1850. Mi hermano se rió. Le quedan mejor a él. Mamá añadió, relájate, tu hijo puede compartir por una vez. Es solo un juguete, no una casa. Yo solo sonreí y dije, entonces, quédatelas. A las 6 de la mañana, papá estaba golpeando mi puerta bajo la lluvia, descalzo y temblando. Las gafas estaban en la cara equivocada. Eso fue lo primero que registré cuando salí del baño en casa de mis padres, un sábado por la tarde de julio. Mi sobrino Jet, de 13 años, estaba de pie en el pasillo, fuera de la habitación de mi hijo, usando unas Apple Vision Pro que no le pertenecían. El cristal mate y el marco de aluminio se asentaban sobre su frente como una corona que él mismo se había puesto. La pantalla digital estaba activa. Las cámaras espaciales seguían sus manos. Se reía y movía los brazos hacia algo que solo él podía ver. Las Vision Pro pertenecían a mi hijo, Eli, de 12 años. Se las había comprado para su cumpleaños 6 semanas antes. $1850. No es el tipo de compra que hago sin pensar. Soy analista de datos. Pienso en cada número. Calculé el costo contra mis ahorros, mis gastos mensuales y la expresión en la cara de mi hijo cuando abrió la caja. La expresión ganó. Eli las había estado usando para diseñar modelos 3D en una aplicación de arquitectura que encontró, construyendo habitaciones, estructuras y paisajes que eran mejores que cualquier cosa que un niño de 12 años debería poder hacer. Su profesor de arte me había enviado 2 correos electrónicos para decirme que el trabajo de diseño espacial de Eli era de nivel universitario. Esas gafas no eran un juguete. Eran la herramienta que mi hijo usaba para construir las cosas que tenía dentro de su cabeza. Eli estaba de pie en su habitación, a 2 metros de la puerta, viendo a su primo alejarse usando su regalo de cumpleaños. Tenía las manos a los costados. Su rostro era el de un niño que ha aprendido, a los 12 años, que protestar en esta familia cuesta más que perder. Mi hermano Vaughan estaba en la sala, con 33 años, con el físico de alguien que alcanzó su apogeo en el fútbol de la secundaria y ha estado viviendo de ese recuerdo desde entonces. Estaba recostado en el sofá, con un brazo sobre el cojín y el otro sosteniendo una cerveza. Cuando entré en el pasillo y miré a Jet, luego a Eli, y luego a las gafas, Vaughan sonrió. No el tipo de sonrisa que significa algo cálido. El tipo que significa te estoy viendo descubrir algo que ya sabía y que me parece entretenido. Le quedan mejor a él, dijo Vaughan. Lo dijo lo suficientemente alto como para que Eli lo oyera desde su habitación. Mi madre, Irene, estaba en la entrada de la cocina. 59 años, un paño de cocina sobre el hombro. La postura de una mujer que ha estado gestionando el ambiente de un hogar durante 30 años, poniéndose siempre del lado del que habla más fuerte. Me miró a mí, luego a Jet, y dijo, relájate, Corbin. Tu hijo puede compartir por una vez. Es solo un juguete. No una casa. No una casa. Dijo eso de pie en una casa de mi propiedad. Ella no lo sabía. Nadie en la habitación lo sabía. Pero lo dijo, y las palabras quedaron en el aire como una mecha que acababa de ser encendida por ambos extremos. Mi padre, Dale, estaba en su sillón reclinable. 62 años, gerente jubilado de una tienda de autopartes, con las gafas de leer en la nariz y el periódico doblado en el crucigrama. No levantó la vista. No le dijo a Jet que las devolviera. No dijo una palabra. Su silencio fue el respaldo más ruidoso de la habitación. Miré a mi hijo, de pie en la puerta de una habitación que estaba visitando, viendo a un niño de 13 años pavonearse con su regalo de cumpleaños mientras los adultos se reían o permanecían en silencio. Los ojos de Eli se encontraron con los míos. No me pidió que hiciera nada. No lo necesitaba. La mirada fue suficiente. Decía, sé cómo funciona esta familia, papá. Solo quería saber si tú también lo sabías. Sonreí. No una sonrisa cálida. El tipo de sonrisa que un hombre pone cuando el último cable de un circuito muy viejo finalmente se ha quemado, y el sistema está a punto de apagarse. Entonces, quédatelas, dije. El ambiente en la habitación cambió. La cerveza de Vaughan se detuvo a medio camino de su boca. La mano de Irene se apretó en el paño de cocina. Dale levantó la vista del crucigrama por primera vez. Nadie esperaba eso. Esperaban que yo discutiera. Esperaban que negociara, que suplicara, que explicara por qué las gafas eran importantes, que interpretara el papel del hermano blando que valora demasiado las cosas y nunca se defiende. En cambio, las regalé.
Y el regalarlas fue lo que los asustó, aunque aún no supieran por qué. Eli, coge tu mochila, dije. Nos vamos a casa. Eli pasó junto a Jet sin mirarlo, recogió su mochila de al lado de la puerta principal y me siguió hasta el coche. No le hablé a Vaughan. No le hablé a Irene ni a Dale. Abrí la puerta del coche para mi hijo, di la vuelta hacia el lado del conductor y me senté al volante. Antes de arrancar el motor, metí la mano en el bolsillo y saqué la llave de la casa de mi llavero. De latón, en un simple anillo de acero. La copia del propietario. La llave de la casa en la que estaban sentados mis padres. La casa que nadie en esa mesa sabía que era mía. La dejé en la consola central y arranqué el coche. A mitad de camino a casa, Eli dijo, ¿les dijiste que se las quedaran? Sí. Eso costó $1,850, papá. Sé exactamente lo que costó. Estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, ¿las vas a recuperar? No, dije. Voy a hacer algo mejor. Si alguna vez has salido de una habitación donde tu familia trató a tu hijo como si no importara, y te quedaste callado porque estabas planeando en lugar de reaccionar, esto es el karma en acción. Quédate conmigo. Mi nombre es Corbin Thorne. Tengo 36 años y trabajo como analista de datos senior en una empresa de atención médica en Portland, Oregón. Rastreo patrones en grandes conjuntos de datos, construyo modelos predictivos y traduzco números en informes que le dicen a la gente cosas que no quieren oír. Gano $155,000 al año. Tengo una hoja de cálculo para todo, mi hipoteca, mis servicios públicos, mis gastos de supermercado por semana, y un archivo maestro que nadie en mi familia ha visto jamás, etiquetado como registro contable de la casa Thorne. Que contiene cada dólar que he gastado en la casa donde viven mis padres y mi hermano. En 2019, mis padres llevaban 3 meses de retraso en su hipoteca. El banco había enviado 2 avisos. Un tercero iniciaría los procedimientos de ejecución hipotecaria. Dale se había jubilado anticipadamente de la tienda de autopartes después de una lesión de espalda, y el trabajo a tiempo parcial de Irene en una tienda de segunda mano de la iglesia no cubría la diferencia. No me dijeron que estaban en problemas. Me enteré por un aviso de gravamen fiscal del condado que apareció en una búsqueda de registros públicos que realicé mientras ayudaba a un colega con un proyecto de datos. La casa en la que crecí, la casa en Fulton Street, donde mis marcas de altura todavía están en el marco de la puerta del pasillo de arriba, estaba a 90 días de ser embargada. La compré discretamente, a través de un fideicomiso que mi abogado, King Ashwood, me ayudó a establecer. El precio de compra fue de $185,000. Pagados con ahorros que había estado acumulando desde los 24 años. Pagué el saldo restante de la hipoteca, liquidé el gravamen fiscal y obtuve la escritura. El fideicomiso está a mi nombre. La escritura está registrada en el condado de Multnomah. Soy el dueño de la casa. No se lo dije a mis padres. No se lo dije a Vaughan. Kim me aconsejó que se lo dijera, y yo dije que lo haría, pero luego no lo hice, porque sabía lo que pasaría. No dirían gracias. Dirían que la casa siempre fue suya y que yo solo estaba ayudando con el papeleo. Así que guardé la escritura en mi archivador y la llave en mi llavero, y los dejé vivir allí como si nada hubiera cambiado. Durante 5 años, pagué cada factura de impuestos sobre la propiedad. $42,000. Pagué el seguro de propietario. $18,000. Pagué el reemplazo del techo en 2021, la caldera en 2022, la reparación de la fontanería en 2023 y el suelo de la cocina en 2024. $31,000 en mantenimiento y reparaciones. Inversión total, $276,000. Cada pago registrado en el registro contable de la casa Thorne. Fila por fila, fecha por fecha, recibo por recibo. No les cobré nada. Ni alquiler, ni servicios públicos, ni $1 para la cuenta del supermercado, ni para el calentador de agua, ni para el árbol que cayó en el patio trasero durante la tormenta de hielo de 2022, y por cuya retirada pagué a un equipo $3,200. Mientras, Dale observaba desde la ventana de la cocina y decía, están haciendo un buen trabajo. Cubrí el costo de cada temporada que esa casa sobrevivió, porque creía que en algún momento alguien en esa familia me miraría y diría, veo lo que estás haciendo. Nadie lo hizo. Nadie miró. Nadie preguntó cómo se reemplazó la caldera o de dónde salió el techo nuevo. La casa simplemente seguía funcionando. De la misma manera que la electricidad sigue fluyendo cuando alguien detrás de la pared mantiene el cableado en buen estado. Vaughan se mudó de nuevo después de su divorcio hace 2 años. Apareció con una camioneta llena de cajas y una historia sobre necesitar unos meses para recuperarse.
Los pocos meses se convirtieron en 2 años. Ocupó la habitación de invitados de la planta baja, estacionó su camioneta en la entrada y comenzó a referirse a la casa como el lugar de la familia, como si fuera una comuna y no una propiedad libre de hipoteca, propiedad de su hermano. Nunca preguntó quién era el dueño. Nunca preguntó quién pagaba las facturas. Le preguntó a Dale cuánto era el alquiler, y Dale, sentado en un sillón reclinable en una casa que no era suya, dijo, 600 al mes deberían cubrir tu parte. Vaughan lo pagó. Dale se lo embolsó. Yo no recibí nada. Ellie es toda mi vida. Tiene 12 años, es tranquilo, artístico y más inteligente de lo que muestran los resultados de las pruebas. Porque los resultados de las pruebas no miden las cosas en las que es bueno. Diseña edificios en 3D en software espacial. Dibuja planos en papel cuadriculado. Una vez me dijo que quiere ser arquitecto, y yo le dije que ya lo es. Solo que todavía no tiene la licencia. Su madre se fue cuando él tenía 7 años. Se mudó a Austin con un hombre que conoció en línea y envía una tarjeta de cumpleaños cada marzo que llega con 2 semanas de retraso. Ellie no habla de ella. Yo no saco el tema. Construimos nuestro mundo el uno alrededor del otro, y los muros se mantienen firmes. Kim Ashwood es la razón por la que guardé registros. Kim tiene 38 años, es un abogado inmobiliario que gestionó la compra del fideicomiso y ha sido mi amigo más cercano desde la orientación de la Facultad de Derecho, cuando yo todavía estaba en pre-derecho, antes de cambiarme a ciencia de datos. La semana antes del incidente del sábado, Kim vino a mi apartamento a tomar una cerveza y mencioné que Vaughan había estado llamando a Ellie niño pantalla en las cenas familiares. Kim dejó su vaso y dijo, tú eres el dueño de la casa en la que viven, Corbin. Pagas cada factura. Y se burlan de tu hijo en la mesa que tú pagaste. ¿Cuándo vas a abrir el registro contable? Casi le digo que me encargaría después del verano. Lo que me detuvo fue la forma en que Kim dijo, tu hijo. No Ellie. ¿Tu hijo? El posesivo sonó diferente. Me recordó que lo que estaba sucediendo en esa mesa no era por un apodo. Se trataba de un patrón de falta de respeto, dirigido a un niño de 12 años que no podía defenderse, porque todos los adultos en la habitación habían decidido que no necesitaba defensa. Ese sábado por la noche, después de llevar a Ellie a casa, prepararle pasta con la salsa de bote que le gusta porque no estaba de humor para cocinar nada que requiriera atención, sentarme con él en el sofá mientras veía una película sobre robots construyendo una ciudad. Y esperar hasta que sus ojos se cerraran y su respiración se ralentizara, lo llevé a la cama, como lo he llevado desde que era lo suficientemente pequeño como para caber completamente en mis brazos. Abrí mi portátil y comencé a hacer lo que mejor sé hacer. Saqué números. Me senté en la mesa de la cocina con un vaso de agua que no bebí y la llave de la casa en la consola central, a 3 metros de distancia, en el coche. Y abrí cada hoja de cálculo, cada portal bancario, cada registro de propiedad al que tenía acceso. La silla vacía frente a mí era donde Ellie había estado sentado para cenar 90 minutos antes. Su plato todavía en el fregadero, su tenedor encima, un solo trozo de rotini pegado a una púa. El apartamento estaba en silencio, como están en silencio los apartamentos cuando un niño duerme. Y la única persona despierta es un hombre con una hoja de cálculo y una decisión. El primer número que saqué fue uno que no esperaba. Accedí al portal de impuestos a la propiedad del condado para verificar mi próxima fecha de pago. Y mientras estaba conectado, realicé una búsqueda de cualquier gravamen, reclamación o registro de alquiler asociado con la dirección de Fulton Street. No había ninguno a mi nombre, pero había una declaración de ingresos por alquiler presentada por Dale Thorne ante el Departamento de Ingresos del Estado. Presentada anualmente durante 5 años, declaraba ingresos por alquiler de $600 al mes de un inquilino. El inquilino figuraba como Vaughan Thorne. Me quedé pensando en eso durante 30 segundos. Luego abrí los registros bancarios de Vaughan. Kim había establecido un acuerdo de acceso financiero familiar compartido hace años para el fideicomiso, lo que me daba visibilidad autorizada sobre las transacciones que involucraban la dirección de la propiedad. Vaughan le había estado pagando a Dale $600 al mes, cada mes, durante 5 años. $36.000. Dale había estado cobrando el alquiler a Vaughan por una casa que no poseía. Una casa que yo poseía, una casa en la que les dejé vivir gratis. Dale le estaba cobrando alquiler a su propio hijo por mi propiedad, y se quedaba con cada $1. Casi llamo a Dale en ese mismo momento. Medianoche, empezando a llover afuera, el teléfono en mi mano, su número en la pantalla. Quería oírlo intentar explicarlo. Quería oír la pausa, el carraspeo, la excusa que no se sostendría. Lo que me detuvo fue la hoja de cálculo. El registro contable de la casa Thorne todavía estaba abierto en la siguiente pestaña.
$276.000 en filas ordenadas. Y al lado, ahora, una nueva columna que acababa de construir. $36.000 en alquileres cobrados por un hombre que no posee la escritura. Los números no necesitaban una llamada telefónica. Necesitaban un abogado. Vaughan pensaba que estaba pagando el alquiler. Dale pensaba que nadie lo comprobaría. Y yo estaba sentado en la mesa de mi cocina a las 11 de la noche de un sábado, mirando una hoja de cálculo que me decía que mi padre había estado llevando a cabo una estafa silenciosa contra el hijo que favorecía, usando la casa que el hijo que despreciaba había pagado. Casi cierro el portátil y me voy a la cama. Lo que me detuvo fue la llave de la casa, en la consola central de mi coche, donde la había dejado 4 horas antes. La llave que saqué de mi llavero cuando salí de una casa donde el regalo de cumpleaños de mi hijo fue robado y la habitación se rió. Esa llave no iba a volver al llavero, y la casa ya no iba a ser gratis. Cogí mi teléfono y llamé a Kim. Contestó al segundo timbre, porque Kim siempre contesta cuando llamo después de las 10 de la noche. Sabe que no llamo tarde a menos que los números me hayan dicho algo que no puedo dejar pasar. Necesito 3 cosas, dije. Una publicación de la propiedad a valor de mercado, un aviso de desalojo de 30 días entregado a todos los ocupantes y una denuncia policial por las Vision Pro. Kim guardó silencio por un momento. ¿Las Vision Pro son motivo de denuncia policial? Jet salió de la habitación de Ellie llevando las puestas. Vaughan le dijo que se las quedara. Eso es robo de propiedad valorada en $1,850. Tengo el recibo y una foto con marca de tiempo de Ellie usándolas el día que se las di. Y la casa, públicala mañana por la mañana. El valor de mercado es de 310.000, según el último análisis comparativo que hice en abril, y quiero un letrero en el jardín delantero antes de que nadie en esa casa se despierte. Corbin, esta es la casa de tus padres. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo de esta manera? Es mi casa. Viven en ella porque yo se lo permito. Y hoy, en mi casa, el hijo de mi hermano le robó a mi hijo, y mi madre me dijo que me relajara porque era solo un juguete y no una casa. No sabe cuánta razón tenía. Quiero que vean el letrero antes de escuchar la explicación. Kim guardó silencio durante 3 segundos. Luego dijo, tendré la documentación de la publicación lista para medianoche. La agente inmobiliaria, una mujer llamada Gillian de nuestra firma, puede poner el letrero mañana a las 5:30 de la madrugada domingo por la mañana. El aviso de desalojo se envía certificado a primera hora del lunes. A las 11:40 de la noche, le envié por correo electrónico a Kim la autorización de publicación con mi firma digital. Luego, presenté la denuncia policial en línea, a través del portal de no emergencias de la policía de Portland. Robo de propiedad personal, valor $1,850. Sospechoso, Jet Thorne, 13 años, bajo la custodia de su padre, Vaughan Thorne. Sustraído de la posesión de Ellie Thorne en la dirección de Fulton Street. Adjunté el recibo de compra, una foto de Ellie usando las gafas el día que se las di con los metadatos mostrando la fecha y las coordenadas GPS, y una descripción escrita del incidente. El informe fue recibido y se le asignó un número de caso a las 12:30 de la noche. Si esta historia te está oprimiendo el pecho, quédate aquí. Conflictos y revancha es donde la hoja de cálculo finalmente se abre. Dormí 3 horas. A las 5:31 del domingo por la mañana, menos de 14 horas después de que salí de la casa de Fulton Street, bajo una lluvia constante que había comenzado antes del amanecer y no planeaba detenerse, una agente inmobiliaria llamada Gillian condujo hasta la propiedad en un SUV de la compañía. Llevaba botas de lluvia y una chaqueta amarilla, y trabajó rápidamente. El letrero del Se Vende se clavó en el césped delantero, a 35 centímetros de la acera, exactamente donde sería lo primero visible desde la ventana del dormitorio principal, donde duermen Dale e Irene. Letrero blanco, letras rojas, el logo de la agencia en la esquina y el precio de venta impreso en la parte inferior, con números lo suficientemente grandes como para leerse desde la entrada. $310.000. Gillian tomó una foto del letrero para el archivo de la propiedad, la subió al MLS desde su teléfono y se fue. El letrero permaneció bajo la lluvia, iluminado por la luz del porche que todavía estaba encendida desde la noche anterior, con el agua corriendo por las letras. Parecía permanente. Lo era. Dale Thorne lo vio a las 5:48. Kim reconstruyó la cronología más tarde, a partir de la marca de tiempo de la publicación de la agente y la hora de la primera llamada de Dale a mi teléfono. 5:51 de la madrugada. No contesté. 5:53, 5:55, 5:57. 4 llamadas en 6 minutos. Luego,
3 minutos de silencio, durante los cuales King cree que Dale se estaba poniendo las gafas e intentando leer el precio de venta a través de la ventana manchada de lluvia. Luego comenzaron los golpes. A las 6:02 de la mañana, abrí la puerta de mi casa. Dale estaba en mi porche bajo la lluvia, descalzo. Los pantalones del pijama empapados desde las rodillas, una camiseta ya oscura por el agua. Tenía el pelo pegado a la frente y las gafas manchadas de lluvia. Estaba temblando, no por el frío, aunque la mañana de julio era más fresca de lo que debería, sino por algo estructural, el tipo de temblor que comienza en las manos y se abre paso hacia adentro hasta que las costillas pueden sentirlo. Sostenía su teléfono en una mano. La otra estaba hecha un puño que se abría y cerraba constantemente, como si intentara sostener algo que ya no estaba allí. Hay un letrero en mi jardín, dijo. Su voz se quebró en la palabra jardín, como si la palabra misma tuviera una fractura. Hay un letrero en mi jardín, papá, dije. Soy el dueño de la casa. La poseo desde 2019. La escritura está registrada en el condado de Multnomah, bajo un fideicomiso a mi nombre. Cada factura de impuestos sobre la propiedad durante 5 años salió de mi cuenta corriente. Cada prima de seguro, el techo, la caldera, la fontanería. El suelo de la cocina. $276.000. Mi dinero, mi nombre, mi casa. La mano de Dale fue al marco de la puerta. Sus dedos se cerraron alrededor de la madera y su peso se desplazó, como un hombre que acaba de sentir que el suelo se ablanda. La lluvia corría por su brazo, se acumulaba en el codo y goteaba sobre el felpudo con un ritmo constante. No puedes vender nuestra casa, Corbin. No puedes hacerle eso a tu madre. No es tu casa. La compré cuando estabais a 3 meses de la ejecución hipotecaria. El banco había enviado 2 avisos. El tercero habría iniciado los procedimientos. Nunca preguntaste qué pasó. Nunca preguntaste por qué dejaron de llegar las cartas. Nunca preguntaste quién pagó los $63.000 en pagos atrasados y multas. Te sentaste en tu sillón reclinable. Hiciste el crucigrama y asumiste que alguien se había encargado. Alguien lo hizo. Yo. El hijo que mueve números. ¿Por qué haces esto ahora, después de 5 años? Porque ayer, en mi casa, en mi mesa, tu nieto salió de una habitación usando una propiedad de mi hijo de $850. Y tu otro hijo dijo que le quedaba mejor. Porque mamá me dijo que era solo un juguete. Porque te sentaste en tu silla y no dijiste ni una palabra. Y porque saqué los números anoche, papá, y encontré los $600. El rostro de Dale pasó de mojado a blanco, no un blanco de lluvia. El blanco de un hombre que oye un número que pensaba que permanecería enterrado, dicho en voz alta en un porche que no puede permitirse. Eso era solo para ayudar con los gastos, dijo. El susurro era apenas más fuerte que la lluvia. $36.000 en 5 años. Lo declaraste como ingresos por alquiler en tus impuestos estatales. Listaste a Vaughan como inquilino en mi dirección, mi propiedad. 0 para mí, cada $1 para ti. La lluvia seguía cayendo. Dale seguía allí de pie. Y por primera vez en mi vida, vi algo que nunca había visto en el rostro de mi padre. La comprensión de que la persona a la que había subestimado durante 36 años era la única persona que quedaba que podía ayudarlo. Y esa persona acababa de poner un letrero en el jardín. Entra, dije. Estás empapado y vamos a hablar de cada número. Antes de dejar que Dale se sentara, caminé hasta mi coche en el estacionamiento, abrí la consola central y saqué la llave de la casa. De latón, en un simple anillo de acero. Había estado allí desde el sábado por la tarde, lo único que quité de mi llavero ese día. La guardé en mi bolsillo y volví a entrar. Dale estaba de pie en mi cocina, goteando sobre el suelo, mirando el apartamento como un hombre mira una habitación a la que nunca antes ha sido invitado, lo cual era cierto. La confrontación tuvo lugar en la mesa de mi cocina. Dale se sentó frente a mí, con una sudadera prestada que saqué de mi armario porque su camiseta estaba empapada y el hombre temblaba en la silla de mi cocina. La misma silla en la que Ellie se sienta a desayunar cada mañana. El agua de lluvia se acumuló bajo sus pies descalzos, formando un pequeño charco en el suelo que había fregado la noche anterior. Sus gafas estaban empañadas por el cambio de temperatura entre la lluvia de afuera y el calor de adentro. Se las quitó, las limpió con la sudadera y se las volvió a poner. Sus manos seguían temblando. Abrí el registro contable de la casa Thorne en mi portátil y giré la pantalla hacia él. 185.000 por la compra, 42.000 en impuestos sobre la propiedad, 18.000 en seguros, 31.000 en reparaciones. $276.000.
Papá, eso es lo que esta familia me ha costado. Y ayer, en una casa que yo pagué, en una mesa que yo reemplacé, bajo un techo que yo reparé, el regalo de cumpleaños de mi hijo fue robado por su primo, y la habitación se rió. Dale miró la hoja de cálculo. Sus ojos se movían por las filas, como se mueven los ojos cuando están contando y la cuenta no deja de empeorar. Vaughan llegó 30 minutos después. Dale lo había llamado desde el teléfono de mi cocina con manos temblorosas. La llamada duró 14 segundos, lo justo para decir 4 palabras: Corbin está vendiendo la casa. Vaughan condujo desde Fulton Street hasta mi apartamento, en una camioneta que todavía tenía grava de la entrada de mis padres pegada en las ruedas. Entró en mi edificio sin llamar, encontró mi apartamento y empujó la puerta abierta sin tocar, porque Vaughan nunca se ha topado con un límite que considerara aplicable a sí mismo. Se le oía desde el pasillo, su voz llegando antes que su cuerpo. ¿Qué demonios está pasando? Papá dice que estás vendiendo la casa. No puedes vender una casa que no es tuya. La escritura está a mi nombre. Lo ha estado durante 5 años. La oficina de registro del condado la tiene archivada. Eres bienvenido a conducir hasta allí el lunes por la mañana y comprobarlo. El volumen de Vaughan bajó a la mitad. El aire en la habitación había cambiado. Miró a Dale, que estaba sentado en la mesa de mi cocina, con mi sudadera, y con un charco de agua de lluvia bajo sus pies descalzos. Y la imagen en sí misma era una respuesta a una pregunta que Vaughan no sabía qué estaba haciendo. ¿Es verdad, papá? Él es el dueño de la casa. Dale no respondió. Sus ojos estaban en la pantalla del portátil, donde el registro contable seguía abierto. Filas de números desplazándose más allá del borde de la pantalla. Ya que estás en eso, dije, quizás quieras preguntarle a papá sobre los $600 al mes que le has estado pagando de alquiler por una casa que no es suya, durante 5 años. Vaughan se volvió hacia Dale lentamente, como un hombre se vuelve hacia un sonido que no quiere confirmar. Me dijiste que ese era el pago de la hipoteca. Dijiste que iba al banco. La boca de Dale se abrió. Sus labios formaron el comienzo de una palabra, pero la palabra no llegó. Tenía las manos planas sobre la mesa, con las palmas hacia abajo, y ya no temblaban. Estaban quietas. La quietud de un hombre que se ha quedado sin historias. No hay hipoteca, dije. La pagué cuando compré la casa en 2019. La propiedad está libre de cargas. Papá te ha estado cobrando alquiler por mi propiedad y quedándose con cada dólar. $36.000. Y lo declaró al Estado como ingresos por alquiler. Vaughan se sentó en la silla junto a Dale, como si sus piernas se hubieran desconectado del proceso de toma de decisiones. Miró a su padre como un hombre mira una puerta cerrada, cuando se da cuenta de que la llave que ha estado usando durante 5 años fue tallada a partir de una mentira. Entonces Vaughan intentó redirigir la conversación. Se levantó de nuevo, se inclinó sobre la mesa y dijo lo que había estado guardando. Este es exactamente tu problema, Corbin. Te sientas en un escritorio moviendo números todo el día y luego le compras a un niño de 12 años unas gafas de $800 para que piense que su padre es interesante. Jet hace deporte. Tiene amigos. Tu hijo se sienta en una habitación dibujando en una pantalla que nadie va a mirar. Estás criando a un niño blando con juguetes caros. Porque no sabes cómo criar uno con carácter. ¿Y te preguntas por qué tu esposa se fue? La cocina se quedó en silencio. Dale apoyó la palma de su mano en la mesa. Kim, que había venido a las 6:30 con la documentación de la venta y estaba de pie junto a la encimera, dejó su café con ambas manos y no lo volvió a coger. Me levanté. Mi voz era firme. Llamaste blando a mi hijo. Tiene 12 años y diseña edificios en 3 dimensiones que su profesor de arte califica de nivel universitario. Llamaste juguete a sus gafas. Es la herramienta que usa para hacer un trabajo que tu hijo nunca ha intentado. Me llamaste oficinista que mueve números. Esos números compraron la casa en la que duermes. Pagaron los impuestos que nunca notaste, reemplazaron el techo bajo el que te parás, y financiaron cada reparación de la que te atribuiste el mérito en las cenas familiares. Has vivido gratis en mi propiedad durante 5 años. Mientras le decías a la gente que estabas ayudando a los viejos. Y papá te ha estado cobrando 600 al mes y embolsándoselos, porque sabía que nunca pedirías un recibo. Todo en tu vida, Vaughan, la casa, la entrada, la mesa de la cocina donde te sentaste ayer mientras tu hijo le robaba al mío. Fue pagado por el nerd de las hojas de cálculo que, según tú, no era lo suficientemente interesante para ser padre. La mano de Vaughan fue al respaldo de la silla.
Sus dedos se pusieron blancos, su mandíbula se tensó y su respiración se volvió superficial, el pecho apenas se movía. Miró el registro en la pantalla, luego a Dale, luego a mí. Su pierna izquierda retrocedió medio paso. El color se le fue del rostro, empezando por las sienes. Me llamaste blando, Vaughan. Llamaste blando a mi hijo. Y te preguntas por qué tu esposa se fue. Le devolví su frase sin levantar la voz. La diferencia es que mi hijo y yo vivimos en una casa que yo pago. Tú vives en una que yo pago también. Y se acabó. Dale lo intentó. Su voz se había reducido a algo apenas por encima de un susurro. Esta es la casa de tu madre, Corbin. Te crió en esa casa. No le quitarías eso. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la llave de la casa. De latón, en un simple anillo de acero. La llave que había llevado desde 2019. La dejé en la encimera de la cocina, entre la cafetera y el portarrollos de papel, con un clic que fue más fuerte de lo que debería. Mamá dijo que era solo un juguete, no una casa. La escritura dice Corbin Thorne. El letrero se puso a las 5:30. Tenéis 30 días. Dale se quedó mirando la llave en la encimera. Su mano se extendió hacia ella, y luego se detuvo. Como se detienen las manos cuando se dan cuenta de que lo que están tratando de alcanzar nunca fue suyo. Vaughan lo intentó una vez más. Devolveré las gafas. Jet no lo hizo con mala intención. Esto dejó de ser sobre las gafas cuando abrí la hoja de cálculo. Las gafas costaban $1,850. La casa, 276.000. Elegiste el juguete equivocado para llamar, pequeño. Los miré a ambos. Mi padre, sentado con mi sudadera prestada en mi mesa, con las huellas mojadas aún secándose en mi suelo. Mi hermano, de pie, con una mano en una silla que creía que le pertenecía, en una conversación que pensó que podía ganar. Este es el último dólar, el último pago de impuestos. La última prima de seguro. La última vez que mi hijo entra en una habitación de esta familia y se va con menos de lo que trajo. La publicación está activa. El aviso de desalojo está certificado. Mi nombre está en cada documento que importa. Y cada documento que pensabas que tenía tu nombre. Vuelve a comprobarlo. Kim le entregó a Dale el aviso de desalojo certificado mientras se iban. Un sobre blanco con el sello del condado y el nombre de la firma de Kim impreso en la parte superior. Dale lo tomó sin leerlo. Lo sostuvo como un hombre sostiene un veredicto cuyo contenido ya conoce. Vaughan no se llevó nada. No me estrechó la mano. No miró el dibujo de Ellie en el refrigerador al pasar por la cocina, aunque estaba justo ahí, un boceto a lápiz de un edificio que Ellie había diseñado la semana anterior, pegado a la nevera con un imán en forma de transportador. Caminó hasta su camioneta en mi estacionamiento, se sentó al volante durante 2 minutos completos con el motor apagado y la lluvia golpeando el parabrisas, y luego se fue sin señalizar. Dale caminó detrás de él, descalzo bajo la lluvia del estacionamiento, llevando el aviso de desalojo en una mano y su teléfono en la otra. El teléfono que había hecho 4 llamadas sin respuesta a un hijo que finalmente había dejado de contestar. El informe policial por las Vision Pro fue asignado a un detective de delitos contra la propiedad, que contactó a Vaughan por teléfono el martes siguiente. El detective le explicó que el robo de propiedad valorada por encima de $750 en Oregón es un delito grave de clase C, y que se había presentado una denuncia por parte del propietario. Vaughan dijo que era una tontería de niños. Que no era un robo. El detective dijo que el artículo fue retirado de la habitación del propietario y no devuelto. El recibo muestra un valor de $1,850. Si fue una tontería o no, es algo que decidirá el tribunal. Las gafas fueron devueltas a mi apartamento en su caja original el miércoles, entregadas por Irene, quien las dejó en mi puerta sin llamar, tocó el timbre una vez y se fue antes de que yo abriera. Ellie las encontró, abrió la caja en la mesa de la cocina, revisó las lentes en busca de arañazos y se las puso. En 5 minutos, ya estaba diseñando un edificio. No preguntó dónde habían estado. Ya lo sabía. La propiedad se publicó el domingo y recibió 3 solicitudes de visita en la primera semana. 2 parejas y un comprador soltero recorrieron la propiedad mientras Dale e Irene todavía estaban empacando cajas arriba. La agente inmobiliaria le dijo a Kim que Dale se sentó en la mesa de la cocina durante una de las visitas y no se movió. El agente del comprador preguntó si la familia del vendedor necesitaba tiempo adicional. Kim dijo que no. El aviso de desalojo certificado se entregó el lunes por la mañana y daba a todos los ocupantes 30 días para irse. Dale e Irene comenzaron a empacar el fin de semana siguiente.
Irene llenaba cajas con la eficiencia organizada de una mujer que ha gestionado un hogar durante décadas y ahora tiene que decidir qué partes de él se le permite conservar. Dale se sentaba en su sillón reclinable y miraba. El día 12, finalmente se levantó y empezó a quitar las fotografías de la pared del pasillo. Los agujeros de los clavos detrás de ellas eran las únicas marcas que había hecho en una casa que no era suya. Vaughan, que había estado pagando $600 al mes a un hombre que se los embolsaba íntegramente, cargó su camioneta el día 19 y se mudó a un estudio en Gresham que costaba $900 al mes. Sin aval, sin garante, sin el nombre de su hermano en el contrato de alquiler. Se llevó las cajas de la habitación de invitados, el marco de la cama que estaba rayado por 2 años de no tener cuidado, y nada de la cocina, porque la cocina nunca fue suya. No me ha pedido que garantice nada. No ha llamado. Kim me contó lo que pasó en una barbacoa familiar en casa de la hermana de Irene a finales de julio. Karen y la esposa de Kim habían estado en el mismo club de lectura durante 6 años, que es como Kim y yo nos conocimos originalmente, y Karen la había invitado sin saber que la conexión importaría. Karen, la hermana de Irene, le preguntó a Dale a dónde se mudaban. Dale dijo, estamos viendo qué hacemos. El marido de Karen, un hombre llamado Pouk, que siempre había creído que Dale era el dueño de la casa de Fulton Street, dijo, pensé que esa casa estaba pagada. ¿Qué pasó? Dale no dijo nada. Karen miró a Irene. Irene miró la ensalada de patatas. La esposa de Kim, que estaba cerca de la nevera, dijo, Corbin compró esa casa hace 5 años. Ha estado pagando todas las facturas desde entonces. ¿Nadie os lo dijo? El patio se quedó en silencio. Karen dejó su plato. Pouk miró a Dale con una expresión que estaba recalculando 20 años de admiración en tiempo real. Irene me llamó una vez, 3 días después de la barbacoa. Llamó a las 9 de la mañana, que es la hora a la que llama cuando quiere tener una conversación que ha estado ensayando desde el amanecer. Dijo, podrías habernos dicho que eras el dueño de la casa, Corbin. Podrías haber dicho algo en cualquier momento en 5 años. Podría haberlo hecho. Y tú podrías haber impedido que tu nieto saliera de la habitación de mi hijo usando su regalo de cumpleaños. Podrías haberle dicho a Vaughan que lo devolviera. Podrías haberle dicho una palabra a Dale sobre cobrar alquiler por una casa que no es suya. Tuviste 5 años de cenas de domingo para mirar a tu hijo y preguntar de dónde venía el dinero. No miraste. Porque mirar te habría costado la versión de la historia donde Dale es el proveedor y yo soy el que mueve números. Estuvo en silencio durante 10 segundos. Luego dijo, eso era cosa de niños. Fue cosa de los adultos que miraron y se rieron. Ellis se quedó en una puerta a los 12 años y vio a su familia decirle que no importa. Por eso está el letrero en el jardín, mamá. No por las gafas, no por el dinero. Por la expresión en la cara de mi hijo cuando nadie en la habitación lo defendió. Colgó. No ha vuelto a llamar. La conversación duró menos de 3 minutos. He tenido llamadas telefónicas más largas con mi compañía de servicios públicos. Kim me contó cómo fue la última semana de Dale e Irene en la casa. Se mudaron a un alquiler de 2 dormitorios en Milwaukee que costaba $1,400 al mes, más de lo que Dale ha pagado por una vivienda en su vida, y el depósito salió de los $36,000 que cobró de Vaughan, que ahora eran los únicos ahorros que tenía. La casa de Fulton Street estaba vacía para el día 27. Kim la recorrió con la agente inmobiliaria la mañana después de que se fueran. La casa estaba vacía como lo están las casas cuando 30 años de una familia han sido eliminados en 27 días. No limpia, no destruida, simplemente ausente. Las paredes tenían agujeros de clavos donde solían colgar cuadros, algunos con pequeños trozos de pintura faltantes, donde los marcos se habían retirado demasiado rápido. La encimera de la cocina tenía una marca de una taza de café que había estado en el mismo lugar durante tanto tiempo que la mancha se había convertido en parte de la superficie. El sillón reclinable se había ido, pero la alfombra donde estuvo era de un tono diferente al del resto de la habitación. Más clara, protegida durante años del tráfico de pies por el peso de un hombre que se sentó y observó mientras otra persona pagaba por el suelo bajo sus pies. El libro de crucigramas estaba en el contenedor de reciclaje junto a la acera. Su lomo roto, sus páginas suaves por el uso. El garaje tenía manchas de aceite de la camioneta de Vaughan y una abolladura en la pared de yeso cerca de la puerta, donde alguien lo había golpeado con algo pesado y nunca lo reparó. Aunque yo había pagado a 3 contratistas durante 5 años para reparar todo lo demás. Y la llave que había dejado en la encimera de mi cocina durante la confrontación, estaba sobre la isla de la casa vacía de Fulton Street, colocada allí por Dale al salir, junto a una nota escrita en el reverso de un recibo de una gasolinera que decía, no lo sabía.
4 palabras en un recibo de $12 de gasolina sin plomo, llegando 5 años y $276.000 demasiado tarde. Un domingo por la mañana a finales de julio, Eli estaba sentado en la mesa de nuestra cocina con las Vision propuestas. Las mismas gafas que habían sido tomadas y devueltas, diseñando algo que no podía ver. Sus manos se movían por el aire, colocando paredes, ventanas y tejados en un espacio que solo él podía navegar. Estaba construyendo una casa, no la casa de Fulton Street, algo nuevo, algo que le pertenecía solo a él. Se bajó las gafas después de 20 minutos y me miró. Papá, ¿puedo enseñarte algo? Di la vuelta a la mesa y me levantó las gafas para que mirara. En la pantalla había una casa, una pequeña. 2 dormitorios, cocina abierta, grandes ventanales. Había texturizado las paredes, colocado muebles y añadido un detalle que no noté hasta que me lo señaló. Un pequeño escritorio en la esquina de la sala de estar con un portátil encima y una hoja de cálculo en la pantalla. Me había dibujado en su edificio, sentado en un escritorio, trabajando con números. Un niño de 12 años había diseñado una casa para su padre dentro de unas gafas que la familia de su abuelo llamó un juguete. Le devolví las gafas. Es una buena casa, Eli. Lo sé, dijo, y volvió a construir. La llave de la casa está ahora en el cajón de mi escritorio. Fuera del llavero. Ya no la llevo. Durante 5 años, viajó junto a la llave de mi coche y la de mi oficina. La más pesada del llavero. La que podía sentir a través de mi bolsillo cuando me sentaba. Ahora el llavero es más ligero, el cajón es más pesado, y el peso fue exactamente a donde debía ir. La casa de Fulton Street está bajo contrato por $308.000, con cierre en septiembre. El comprador es una joven pareja de Lake Oswego que recorrió las habitaciones vacías y vio en lo que podían convertirse, no en lo que habían sido. Van a pintar la cocina de un color que no tiene ningún recuerdo asociado. Van a plantar algo en el jardín delantero, donde el letrero de Se Vender estuvo bajo la lluvia un domingo por la mañana de julio. La van a hacer suya, como todo el mundo debería hacer suyo un hogar. Pagando por él, sabiendo de quién es el nombre en la escritura. Comprobándolo. Gracias por estar aquí. Si esta historia te recordó que los callados no son débiles, solo están esperando el número correcto, suscríbete a Conflictos y Revancha y compártelo con alguien que necesite oírlo. Nos vemos en el próximo.